saliendo de la política moronense, perdón que la mencionamos. No, está bien. Además, cortamos con todo lo otro que dijo. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es historieta y feminismo. Muy interesante. Me interesa mucho y por eso vamos a saludar primero a Gabriela, que está aquí ya conectada, seguramente. Le damos la bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas, ¿me escuchan? Excelente, fuerte y claro. ¿Todo bien? Muy bien. Sí, los escuché también fuerte y claro. El recorrido de Calenturas hacia Irigoyen. No, muy interesante. la avenida Irigoyen. No. Porque acá... A mí los radicales me calientan. Claro. Santoro en Mirá la el lista. candidato. ¿Y Manes? Mi amor. Manes diciendo boludeces, me calienta, pero me enoja. Claro. ¿Viste? Te calientan de alguna ¿Vieron forma. lo que es la polisemia? Hoy leí algo hermoso que las frases de Manes son para sobrecito de azúcar, todas. Sí, claro. ¿Viste? Ni siquiera Siempre. para un Hay paper. algunos sobrecitos de azúcar que son mejores las ¿Qué? frases. Sí, Pero te bueno. juro. Pero bueno, no, perdón, acá para los que no están aquí en el municipio, no conocen capaz, la avenida Irigoyen como que separa la parte Morón Sur, que es la más popular del resto, es como decía en Capital, ¿viste cuando dicen nunca cruzó de Rivadavia hacia el sur para decir que alguien estuvo en Palermo nada más? Ah, Sí. ¿Viste? Es como No, no la eso, más conocía. o menos así es. El Rivadavia, viste, es el fin del mundo para algunos personas. Exacto, y para quienes laburamos hace casi 10 años de Rivadavia para el sur, claro, es como que no podemos creer que gente no lo entienda. Pero bueno. o sea, ustedes se Claro. discriminan también entre ustedes. Sí, los los porteños. olvídate. Yo trabajo en Soldati, pero para el de Palermo Soldati no existe. Es como el fin del mundo. Te preguntan quién es el intendente, El ¿viste inte- cómo pasó así? Claro, yo trabajaba en Lugano cuando dijo eso Canosa, y yo era como el intendente de Lugano, señora. Sí, pero, sí. pero bueno, Suele pasar. es así el Bueno. periodismo. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, hoy vamos a hablar Sí, de... vamos a hablar de algo. Contame. Gran charla nos espera hoy. A ver, contanos un poquito y presentar a la entrevistada. Ya la tenemos A a ver. Jules conectada, creo, conectade. Ahí va. Hola, no sé si me escuchan. Sí. Te escuchamos perfecto. Genial, perfecto. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. No, gracias por Bueno, a mí, la verdad que fue un hallazgo que hice a través, digamos, de mi hermana y otras personas conocidas que están en el mundo del arte plástica y la historieta y el dibujo, etcétera. Y voy a presentar brevemente un poco a Jules y después quiero, digamos, conversar con ella porque me parece que va a ser interesante, digamos, el ida y vuelta. Él, como van a ver en su Twitter que adopta o recibe cualquiera de los pronombres, digamos, es dibujante, escritora o escritore, artista plástica, novelista, y es un ejemplo que para mí, digamos, es muy claro en relación con que la creatividad humana y el arte no son categorizables o clasificables en categorías estrictas y sencillas y demasiado fijas, de alguna manera. En este caso creo que la historieta, la novela gráfica, el cómic, de hecho, que son géneros que en general la literatura y el arte plástico, digamos, digamos, más clásico, más tradicional, han desprestigiado o han querido desprestigiar. Sí, sí. Son géneros que muestran usualmente esas rupturas, creo yo, ¿no? O sea, esas movilidades de las categorías preestablecidas o los cánones más conservadores. Y entonces creo que también en ese sentido está bueno pensar la historieta, el cómic y la novela gráfica en relación con los feminismos, que también en parte vienen, digamos, a generar un movimiento en donde las categorías que estaban preestablecidas hasta un determinado momento se empiezan a repensar, se empiezan a romper esos límites, empiezan a incluso implosionar, ¿no? En términos, digamos, conceptuales y culturales, etc. En este caso, ella propone además la ruptura de otras categorías, ¿sí? Que, por ejemplo, las categorías impuestas por las representaciones sexogenéricas binarias, que ahora los feminismos y sobre todo los feminismos interseccionales están visibilizando, discutiendo, poniendo en cuestión todo el tiempo. Entonces, en este caso, varias de las cosas que yo le quería preguntar tienen que ver con eso, pero hago simplemente una mención más en relación con digamos, la numerosa cantidad de trabajos y de obras que tiene
ya publicadas a pesar de su hermosa juventud, digamos, podríamos decirlo de alguna manera. Algunos de sus libros se llaman Les Niñes, otros se llama Alienígena, otro se llama Piedra Bruja y otro se llama Banzai. Yo dejé algunos links en la difusión en Twitter para que puedan ir chusmeando por ahí. Y además participó de una cantidad de obras colectivas y digamos, realizó ilustraciones para revistas internacionales, entre un montón de otros trabajos. Realmente es muy profusa la creación de Jules. Entonces, voy a, si quieren, a empezar, digamos, por preguntarle cómo podría describir el recorrido de la obra, de su obra, que seguramente, entiendo, está, digamos, por lo que conozco esa obra, está vinculada con recorridos vitales y existenciales, y qué relaciones puede establecer entre esa obra y los feminismos y los movimientos, digamos, transfeministas, que entiendo además también se han ido modificando, reinventando, resignificando a lo largo del tiempo, sobre todo en esta última década, y que eso seguramente ha entrado en diálogo con la construcción de su propia obra. Bueno, en principio, gracias por tus palabras. Suena como importante. Y también quiero aclarar que por las dudas, que si de pronto escuchan tipo el ruido de un maullido, es porque tengo un gato bebito que adopté hace poco y tipo este es un momento de enloquecer. Está bien, somos cat people todos. Cat acá. people, exacto. Ok. Vieron que a las 10 es como que le agarra como la locura, así que bueno. El cazador. No. Aviso por las dudas. Y bueno, un poco como retomando lo que decías, Gabriela, a mí me pasa que mi obra va cambiando un montón, porque también, como medio adelantabas, el movimiento mismo feminista va cambiando un montón, y también como mi identidad y mi habitar esta sociedad también va cambiando un montón, porque creo que lo más importante a rescatar es que como que nadie nace feminista, por así decirlo, como que estamos todos en una sociedad que es súper machista, y ir deconstruyendo un montón de cosas es un camino bastante largo, y que a mí me pasa particularmente que encuentro que es cambiante todo el tiempo. Y nada, eso se refleja bastante en mi obra, porque es bastante autobiográfica, toma como muchas cosas que tienen que ver conmigo, pero después obviamente las transformo en otra cosa. Sería como autobiográfico ficcionalizado, una cosa así. Claro. Así que nada, va cambiando bastante. Vos mencionabas, bueno, un poco como mis publicaciones, y mi primera publicación fue un fanzine que se llama Les Niñes, que habla de una temática que es el tema de la violencia de género desde la perspectiva de les niñes. Después está el libro Alienígena, que habla un poco sobre cuando empecé a cuestionarme mi identidad de género, que también se continúa con el de Piedra Bruja, que tal vez es una novela gráfica que apunta más como a las niñeces y juventudes, por así decirlo, o esa fue mi idea. Y bueno, después está el último libro que se llama Banzai, que tal vez ahonda un poco más en lo que tiene que ver como con los vínculos, cómo establecemos vínculos, o cómo lo establezco yo, ¿no? Porque también está bueno hablar como desde un lugar singular. Sí. Sí, porque de hecho, cuando conversaba con ella y estuve viendo algunas de las publicaciones, hay algo que está como tematizado todo el tiempo y problematizado todo el tiempo, que es esta idea de lo raro, lo distinto, ¿no? Y no solo en términos esto de representaciones sexogenéricas, de identidades sexogenéricas, sino también de la humanidad misma, ¿no? O sea, hasta qué punto eso distinto, eso raro, te saca o te hace reflexionar sobre la humanidad misma. Sí, y tal vez voy a entrar en algo polémico. Me gusta. Clics. Que tiene que ver un poco como con... Aviso que es polémico igual, podemos debatirlo entre todos. Que tiene que ver como con el tema de igualdad. Que para mí es polémico porque en realidad, como dentro de esta sociedad nadie es igual a nadie, nuestras posibilidades, nuestras existencias, nuestras experiencias son singulares.
Y yo creo que en algún punto la idea de igualdad, en algún punto, es un poco peligroso, porque eso significa que otra persona es igual a mí y eso no hace que yo pueda festejar en realidad la diferencia que hay conmigo y que pueda entender también esa diferencia. Porque también si yo asumo que el resto de las personas son iguales a mí, asumo que van a reaccionar de la misma forma que yo y que van a pensar de la misma forma que yo, y si no lo están haciendo, están equivocadas. Entonces, por eso ahí es cuando yo pienso que tal vez es un poco peligroso hablar del concepto de igualdad, ¿no? Como algo tan universalizado. Y eso es algo que trato de tocar un poco con mi obra, porque lo que a mí me interesa celebrar justamente es la diversidad que hay entre todos, ¿no? O sea, yo no conozco a nadie que sea igual a otra persona y, no sé, ni siquiera como en mellices, ponele, es como, no sé, somos todos diferentes y eso es lo que está bueno también. Totalmente, sí, creo que un poco también se trata es decir, y coincido en que a veces hay un peligro en sobreextender, ¿no? La noción, yo como entiendo la noción de igualdad en términos de igualdad de derechos en diversidad de identidades, supongamos, ¿no? Y es cierto que a veces hay como alguna sobreextensión donde la igualdad se transforma en normalización, en igualación, en uniformidad, y entonces, bueno, ahí creo que la idea un poco cambia, modifica de la idea que en general están, digamos, creo, teniendo los feminismos interseccionales o los transfeminismos en relación con esto, ¿no? Que decía Jules, de las diversidades sobre todo, de celebrar las diferencias. Sí. Totalmente. Bueno, para ir a tu último libro, digamos, que además ha tenido una repercusión impresionante, Banzai, quería que nos contaras un poco, digamos, cuál es la historia, un poco más en detalle, cuál es la historia detrás de esa obra, ¿no? O sea, como qué tiene de estas rupturas y de estas visibilizaciones de lo diferente, cuál fue el origen de la idea que te llevó a desarrollar esa obra, y si querés que nos cuentes cuál es el futuro de alguna de las obras en las que estés trabajando, sobre todo también creo muy vinculado a un proyecto que entiendo es relativamente nuevo, que es un proyecto editorial del que formás parte, cuyo link también difundí, que se llama Feminismo Gráfico. Sí. Bueno, el último libro, que se llama Banzai, partió de una idea que tuve hace un par de años, que tiene que ver con que yo soy sobreviviente de abuso sexual en la infancia. Entonces me interesaba visibilizar esa temática, porque yo siento que particularmente como que en general y no me gusta igual decir esta frase como el movimiento feminista o el movimiento transfeminista, porque en realidad son un montón de personas y un montón de movimientos y un montón de cosas, pero como dentro de todos esos movimientos yo siento que lo que tiene que ver con las niñeces y con el tema particularmente del abuso sexual en las infancias es un tema que tal vez no está tan visibilizado y es algo que pasa muchísimo. Entonces nada, me interesaba en este libro hablar un poco de eso, pero me interesaba más enfocar la perspectiva de ser sobreviviente y ser sobreviviente en la adultez y la dificultad que eso implica a la hora de poder vincularse y poder básicamente existir. Como que se nos suele exigir como cierta normalidad, por así decirlo, y la verdad que es como muy, muy difícil poder como, en principio, como aceptarlo y transitar la existencia después de ese tipo de experiencias horrendas. Entonces, bueno, Banzai medio que se trata de eso, como de contar como mi experiencia a la hora de vincularme, y también repito que es como, si bien parte de eso, después yo transformo esa historia que es mi historia en otra cosa, la voy ficcionalizando, y tomo muchas cosas como más de fantasía y como de ciencia ficción en algún punto. Bueno, básicamente sobre eso trata el libro, y también a muchas personas les llamó la atención
yo soy una persona no binaria, entonces lo primero que salta a la vista cuando se lee eso es eso, como la existencia de una persona sobreviviente que además es no binaria, es tipo un montón. Y bueno, esta es una coedición que hicimos con Feminismo Gráfico, que es un sello editorial en el que estamos con Mariela Acevedo, Daniela Ruggeri y Facu Saxe, y bueno, yo también estoy ahí, donde la idea es sacar novelas gráficas y también sacar ensayos sobre historieta con una perspectiva transfeminista. Nada, vamos tranqui porque nada, pandemia y como es nuestro Banzai es el primer proyecto, pero nada, tenemos muchas ganas de sacar cosas y como muchas expectativas con este sello, así que nada, en breve supongo que estaremos sacando algo. Jules, ha ido creciendo, ¿no? Perdón. Perdón, digo, ha ido creciendo el género, creo, en la Argentina. En los últimos años creo entender que hay como una potencia mayor de un género, digamos, historieta, cómic, novela gráfica, que antes estaba bastante más marginal, por lo menos en la Argentina. No sé si coincidís. Yo en realidad soy como una muy mala historietista porque no sé tanto de historieta y en realidad como que estoy leyendo historieta más a partir del hacer historieta. Claro. Pero sí, a mí, por lo menos me pasó a mí que yo empecé autoeditándome porque también me pasó que en general la mayoría de las editoriales están como... Son creadas y solían editar mucho a cis varones heterosexuales y como que se primaba mucho como ese tipo de autores y ese tipo de historias. Entonces a mí me pasó que yo empecé a autoeditarme porque fue como, ni siquiera voy a gastarme en mandar mi novela gráfica porque claramente no les va a interesar. Entonces me pasó que yo empecé autoeditándome y como que extrañamente había todo un público que le interesaba leer otras cosas que no sean tipo los mismos chabones de siempre. Claro. Así que muchas editoriales también se empezaron a dar cuenta de eso y empezaron a virar un poco bueno, parece que hay tipo otro público porque junto conmigo había otras autoras que ya venían publicando de antes y que hay muchas que se empezaron a animar también como en la misma época en la que me animé yo, que es tipo 2017-2018. Y ahí empezó a haber como un crecimiento más grande porque, nada, también me parece que acompaña un poco lo que tiene que ver como con esta ola del transfeminismo que va modificando todo y que va tocando en realidad como todos los aspectos de la sociedad y del arte y de ese tipo de producciones. Jules, estabas hablando recién de que capaz que no conocías tanto sobre la historia de la historieta, que nosotros tampoco conocemos, obviamente. Vos seguramente sabés mucho más por haberte involucrado, pero... Claro, en la historia de la historieta argentina, que es bastante profusa, o sea, hay mucha historieta, recordamos muchos autores, pero siempre recordamos varones. No sé, pienso en Quino, acá estaba buscando algunos nombres, Caloi, Oestergen, Dante Quinterno, etcétera, etcétera. Yo no recuerdo. Y Catena, al que Jules conoce mucho. Sí, Quique fue mi maestro. Mirá, justamente preguntarte si encontraste al buscar mujeres en la historia de la historieta argentina y también si al meterte en la historieta y empezar a buscar cosas anteriores encontraste mucho machismo dentro de esas historietas. Sí, encontré y encuentro mucho machismo. Sí. Porque repito, nadie nace feminista. No, pero bueno. En realidad, de paso, me das pie para contar un poco lo que tiene que ver con el nacimiento de feminismo gráfico. Dale. Nosotras en el 2019 organizamos una muestra que se llama Nosotras Contamos, donde hicimos justamente una genealogía de autoras de historieta a partir de los años 30, si no me equivoco. Hay un catálogo en la página, si quieren la pueden visitar, que es feminismográfico.com, si no me equivoco. Bueno, Gabriela igual lo había compartido en la página. Y ahí hay parte de la muestra y también hay un catálogo online, porque también esa pregunta que hiciste vos es una pregunta que nos hicimos junto con Mariela, que fue la que llevó a cabo la muestra como directora, por así decirlo, y Dani,
y nos encontramos con un montón de autoras que estaban súper invisibilizadas o que tal vez estaban como más, como que son más populares porque las reconocen desde otro lugar. Por ejemplo, Blanca Cota hacía historieta también. Y es como que en realidad, como que nos acordamos más de Blanca Cota con las recetas. Exacto, los libros. Mi vieja tenía los libros receta de Blanca Cota, ¿sí? Claro, el libro de recetas fue como más el yeite que logró encontrar para poder para poder dibujar. De hecho, no firmaba como Blanca Cota, sino firmaba como Cerebela. Bueno, también Nini Marshall. Perdón, los dibujos, perdón, las figuras que estaban en los libros de Blanca Cota, que eran dibujados por ella, en los libros de cocina, sí, tenían unos dibujos, me acuerdo. Sí, sí. Mirá. Bueno, ¿cuál más decías? Me acordé, ¿viste? También Nini Marshall, Mirá. dibujó historieta. Tenía como un segmento como de, que sería como de chismes, entre comillas, de la historieta y como del mundo de actores y actrices, del mundo del espectáculo. Y bueno, hay un montón de autoras y muchas autoras como muy también invisibilizadas e incluso entrevistamos a una autora que es como muy histórica, que se llama Marta Barnes, que nos contaba cómo hacían diferencia entre ella y autores varones en cuanto a la paga, por ejemplo. Y nada, como que obviamente que era mucho más difícil poder hacer historieta porque también es difícil la historieta, por lo menos acá en Argentina, porque no hay un mercado tan grande, como que medio que para poder vivir de la historieta en Argentina tenés que trabajar para afuera. Claro, en otra época eran los diarios, pero ya el diario no tiene la tirada que tuvo en otra época. Sí, y además como que los diarios también, viste, que ves siempre las mismas personas publicadas. Sí, sí, o repiten la misma hace 30 años. La misma fórmula también. Claro, además es más de viñeta breve, ¿no? Claro. O sea, no tanto de novela gráfica Claro. o de historieta como hay por ahí en otros países que hay una tradición muy fuerte de novela gráfica. Claro, sacando Altuna con algunas cosas en Clarín durante una época, no había una historieta con continuidad, sino que era la tira del día. Sí, tal cual. No sé si escuchan ese ruido de cajas, es que le regalé una caja hoy a mi gato. Claro, le regalás cualquier cosa, no le gusta, le regalé una caja y es lo mejor. Tal cual. Es así, pero bueno, seguime, estábamos diciendo, bueno, justamente esto de que no es una forma de vivir capaz. Tan clara. No, es difícil, o sea, a mí me pasa que si bien cuando yo autoedito un libro o edito con alguna editorial un libro, no voy a pérdida, no puedo vivir de eso. O sea, claro. Lo que yo tardo en hacer una novela gráfica no se corresponde con lo que después yo recibo como de ganancia, como que tengo que hacer otro tipo de trabajos que tienen que ver con la ilustración, tal vez con el story o random, lo que salga, porque es bastante complicado, como que no se condice el tiempo que uno tarda en hacer una novela gráfica con el dinero que después terminás teniendo a la hora de hacer una autoedición o de incluso trabajar con editoriales. Claro. Igual no me quejo. No, pero digo, estos proyectos que en el mundo de la literatura, que por ahí, digamos, más tradicional, que yo conozco más, han surgido en los últimos años un montón de proyectos de editoriales pequeñas, autogestionadas, porque me parece que también y que también en general tienen como una raigambre en los feminismos, en buscar la publicación de obras antes, digamos, que antes transitaban los márgenes y por ahí tratar, ¿no?, de romper ese mundo editorial tan hegemónico al que estábamos acostumbrados, digamos. Me parece que hay en los distintos ámbitos del arte intentos de este tipo que creo que pueden ser una salida, ¿no?, para por lo menos empezar a, no digo vivir de esto, pero arrimar el bochín, como decía mi abuela. Sí, tal cual. A mí particularmente me pasa que a mí me gusta mucho hacer historieta y me parece como muy increíble la evolución que tengo de parte de la gente que lee las historietas. Mucha gente que se siente muy identificada y que también es algo que a mí
A mí me pasa que yo nunca leí mucha historieta porque cuando tuve como acercamientos a la historieta, de pronto no me encontraba identificada en ninguno de los personajes. Es como que yo igual vengo de, capaz, siempre viví cuando era más chica en pueblos o en ciudades como muy alejadas. No sé, por ejemplo, viví en Río Gallegos, que es como tipo muy lejos. Y llegaba muy poco historieta y lo poco que llegaba era como, tipo, no me encuentro en ningún personaje. Y de pronto que haya personas que me escriban y que me digan como, no sé, leí tu libro y me parece increíble, como me siento muy identificada, o siento que veo a mi madre o que veo a mi hermana o ese tipo de cosas, para mí es como un impacto que, nada, que es como un poco lo que estaba buscando desde un principio también, ¿no? Obviamente que me encantaría que eso se pueda... que pueda ser correlativo con mi forma de vivir, porque la verdad que hacer historietas lleva un montón de tiempo. O sea, yo soy autor integral y nada, o sea, hago todo, tipo, empiezo a pensar la idea, escribo el guión, hago todos los lápices, tipo, entinto, escaneo, pinto, hablo con la imprenta, como que hago todo. Y eso realmente me lleva un montón de tiempo. Entonces es como que siempre estoy tratando de como conseguir un trabajo de hobby para poder mantener como mi real profesión. Sí. ¿Sabés que me preguntan por acá dónde se pueden conseguir tus libros y tus redes sociales? Dale, mis redes sociales, mi Instagram, Twitter o Facebook es Femimutancia, y en Instagram está el link a mi tienda virtual y ahí consiguen mis libros, o si no también hay en librerías como más especializadas de cómics, suelen estar ahí también mis libros. Sí, yo publiqué, digamos, bueno, uno de los links que publiqué, creo que con Banzai, está en la librería La Libre, que está, creo que en Ayacucho, si no me... digamos, no, ahora no me acuerdo la dirección, pero está en el link, es una de las librerías que lo tiene. Y creo que en Libros del Pasaje también estaba, es decir, hay librerías que tienen los libros de Jules. Sí. Ok, espectacular. Buenísimo. Bueno, y les agradecemos a ambos por haber participado. Muchísimas gracias. Y bueno, está bueno ver. Yo recordaba siempre, como decía, historieta. Yo me acuerdo de una cuando era pibe, Cazador, que era horrible. Sí. Horrible. Bueno, pero yo también voy a confesar que yo leía El Cazador, también sí. Era lo poco que llegaba. Y claro. Nada, en su momento lo leía y como me gustaba un montón, y después cuando tipo hoy la lo que estaba leyendo es como, uy. La agarrás hoy, es terrible, pero terrible. Y ese fue el pináculo del cómic por un tiempo, incluso acá en Argentina. Sí, claro, por eso. Y está bueno que estén estas opciones donde se discutan esos roles y todas estas cuestiones. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jules. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. Estamos entonces hablando sobre historieta feminista. Acá decíamos que es Femimutancia en redes sociales, con su último trabajo que es Banzai, que pueden encontrarlo ahí, pusieron en las redes, pueden encontrar, y si no, bueno, busquen, Google. Que no lo encontraron. Google, no jodas.